A continuación, 1000 hojas. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta 1000 hojas. Extraer la verdad, preservar la memoria y exigir la rendición de cuentas con la conducción de Cristian Zurita, Catherine Erazo y Marta Roldós. 1000 hojas. Amigos televidentes, muy buenas noches. Es un placer nuevamente estar en compañía de ustedes a través de la pantalla de Telesucesos. Sean bienvenidos a este espacio 1000 hojas TV, por llamarlo así. Esta noche queremos hacer un paréntesis a los temas de coyuntura que hemos tratado en las últimas semanas y por qué no desde el inicio de este espacio. Y queremos un poco hablar sobre un tema netamente de nuestro interés, que es el hacer periodístico, y para eso tenemos un invitado de lujo, Paul Mena Mena, que bienvenido Paul, gracias por estar aquí. Déjenme contarles que Paul es tal vez el periodista de investigación más joven que tiene la camada de la prensa escrita en Ecuador. Y pues paradójicamente también es una de las personas con mayor experiencia y que tal vez esté a la vanguardia de lo que significa el periodismo de investigación. Así que lo hemos invitado para que nos hable sobre las tendencias mundiales, para que nos dé unos tips de lo que está sucediendo y de lo que es este espacio tan complejo en el mundo del periodismo, ¿no? Así que Paul, bienvenido. Déjame contarles también a nuestros televidentes que tú tienes una experiencia de aproximadamente 10 años en Diario El Universo, específicamente en la unidad de investigación, y hace poco regresó de una maestría en el Reino Unido, periodismo digital, pero siempre ligado al periodismo de investigación. Paul, bienvenido. Si no me equivoco, la universidad en la que estuviste es la Strathclyde. ¿Se pronuncia así? Strathclyde, así es. Strathclyde, sí. Mira, nos gustaría que nos comentes un poco cómo se entiende estos procesos de educación y academia para el periodismo en estos lugares, en verdad para nosotros tan lejanos y desconocidos, y cuáles las diferencias que tú hayas podido notar de lo que es Ecuador y lo que es el Reino Unido. Bueno, primero, muchas gracias, Cristian, por tu acogida. Es un placer compartir con tu amable audiencia. Sí, mira, tuve la oportunidad de estar allá en un año en Reino Unido, estudiando una maestría en periodismo digital, y en verdad no me encontré muchas diferencias, en tanto el periodismo siempre será esa lucha por fortalecer las instituciones democráticas y crear un ambiente propicio para que la comunidad pueda convivir en paz, ¿no? Entonces más bien creo que fue un momento de encuentro, de ver cuáles son los intereses comunes que tenemos los periodistas en cualquier lado del mundo, compartir experiencias, compartir técnicas y irnos enriqueciendo de un lado y del otro. Eso es lo que brevemente te podría comentar sobre mi experiencia académica en Reino Unido. ¿Y en dónde aparecerían las grandes diferencias entre lo que se hace el trabajo, por ejemplo, en una redacción de un periódico en Ecuador con uno en ese país, por ejemplo? En verdad no mucho. En el Reino Unido ya hay un esparcimiento más grande de las tecnologías. Entonces el periodismo digital tiene más acogida. Ahí caben muchas reflexiones, creo yo, porque ya no se está pensando mucho que en verdad el mundo digital sea la panacea o ese paraíso de la comunicación, sino que también se refleja en el mundo digital algunas discordancias, ¿no?
y esas discordancias afectan a la producción periodística. Entonces, hoy mismo vemos cómo las fake news, por ejemplo, que se han propagado con las redes sociales, sí, se propagaron por las redes sociales y tú ves ahí cómo el mundo digital, en lugar de ser como la panacea de la comunicación transparente, un apalancamiento, fue también de lo otro, ¿no? De procesos de desinformación. Entonces, como te decía, claro, de pronto el primer mundo nos lleva la ventaja de la experiencia, pero acá desde los países emergentes podemos también aprender de esa experiencia, viendo cómo les va, sí, porque a la final ellos tienen el peso de ser la vanguardia y de meter la pata. Nosotros podemos ver desde acá quién está metiendo la pata para luego nosotros ya no cometer el mismo error. Y en general yo te podría decir que la conclusión que yo saqué luego de mis estudios en Reino Unido es que lo que necesita la sociedad es producción de buenos contenidos periodísticos. Hace unos años acá en Ecuador se pensaba, por ejemplo, en la prensa escrita, que las notas debían ser cortas y las imágenes deberían ser muy amplias. Sí, porque decían, no, la gente ya no tiene tiempo para leer, y entonces mejor démosles pastillitas, textos cortos. Pero eso siempre fue como una paradoja, porque uno escribe para un lector, entonces estabas como buscando a un lector que no lee mucho. Y era una cosa bastante rara. Ahora vemos que no, que una buena producción, un texto bien escrito, con sustento, bien narrado, atrae la atención del lector. Y si tú le ofreces una muy buena historia, el lector te va a leer, sea en una plataforma digital o sea en una plataforma de papel. Entonces el mundo va hacia allá, a reforzar, a profundizar los textos periodísticos. Es decir, que vemos tal vez un retomar de lo que es el buen contenido, la buena realización y producción de contenidos periodísticos. Los medios, no solo los digitales, sobre todo los escritos, han dado este paso que ha sido al abismo, de producir menos texto, agrandar sus imágenes, generar procesos de infografía, que tal vez sea el mejor desarrollo que han tenido los medios escritos para informar, pero sin embargo eso es una paradoja, no es que el camino va hacia allá, eso es lo que de alguna manera tú has podido observar. Claro, a ver, como tú dices, la producción de infografías, por ejemplo, ahora tenemos con el mundo digital infografías digitales, en verdad te permite ver en una sola imagen un tema complejo. Pero eso no significa que se simplifica el tema. O sea, el reto como periodista que generas de estas gráficas es, claro, resumir en una sola imagen, en unas barras, en un mapa, en unos pasteles, resumir de alguna manera un tema complejo, pero no simplificarlo. O sea, hacerte ver la complejidad del tema en una imagen y luego darte la opción de interactuar con esa imagen para que tú mismo vayas profundizando, dependiendo de tu interés, sobre ese tema, ¿no? En esa misma imagen. Sí, como tú dices, yo creo que el periodismo escrito ha sido el que ha dado el paso, el que se ha tirado al abismo. Primero, entiendo yo, es por un tema de crisis. Yo creo que el periodismo escrito, las grandes empresas de periodismo escrito, sí se vieron abocadas económicamente a arriesgar. O sea, es verdad, la gente compra menos papel. De pronto tú lo estás viendo ahora recién en la televisión. La gente está consumiendo menos televisión porque prefieren los servicios de streaming, Netflix o cualquier otro servicio. Y eso a la larga va a ser un problema económico para las empresas. Pero entonces, bueno, la crisis económica primero le vino a los diarios impresos y a los diarios independientes, porque acabamos de salir de una década bastante difícil de persecución al periodismo independiente, de un gobierno que te iba minando económicamente, y
todos esos elementos dieron para que sí, haya la necesidad en la prensa escrita de innovar. Entonces, lo que pasa es que todavía no se sabe cómo. Creo que de lo que he visto, se han tenido ya experiencias, se están haciendo cosas. Siempre dar el primer paso, ser el primero en dar el primer paso, te conlleva una serie de riesgos. Creo que los diarios lo están haciendo bien. Siempre el trabajo se puede mejorar, pero hay una línea de aprendizaje, creo yo. Y no, estoy seguro que los diarios, con este empuje que están teniendo, van a dar a la final un excelente servicio a sus usuarios. Ya, ahora, la posibilidad de perder el papel tangiblemente y que los medios migren hacia las plataformas digitales, ¿cuán cercano es este mundo que se lo pinta así como que en algún momento va a llegar más temprano que tarde? Bueno, esto no hay que verlo ni con ojos apocalípticos, ni tampoco con ojos muy inocentes. O sea, hay que plantarse en la realidad. La gente está todavía comprando papel. Pero un poco a lo que la gente le molesta es que si se va a gastar $1 que cuesta el periódico, se espera que le den bastantes reportajes. Entonces, un poco de los sondeos, si tú le preguntas a un taxista, a una vecina, a cualquiera de tu entorno, te van a decir, qué pena comprar el diario porque ahora te venden el diario bien delgadito. Y entonces uno se gasta $1 y en cuarto de hora ya medio ojeó y se terminó. Entonces es como que esperarían, en cambio, que tengan más papel. Y de esto hay experiencias. Hay periódicos en Reino Unido, en Estados Unidos también, bueno, en el primer mundo en general, periódicos bastante voluminosos, que llegan a las 100 páginas. Entonces, ellos también algún rato se vieron abocados a reducir la cantidad de contenidos en el papel para aumentar en la red. Pero luego vieron que la gente decía, no, o sea, si me van a vender menos por lo mismo, yo no voy a comprar más. Entonces dijeron, no, hay que sostener todavía el papel. Entonces, esa mirada apocalíptica de que se va a acabar el papel, hay que verla con matices, en verdad. Y bueno, la conclusión que llegamos también con esta lógica que hemos seguido por este medio también, es que lo que prima es el buen contenido periodístico. Cuando uno le da al lector un buen producto periodístico, se lee aún si es largo o no. Ya. ¿Y tú crees que el hecho de saber identificar qué tipo de textos están buscando los lectores, o sea, hay alguna ruptura o un acercamiento por parte de las cabezas periodísticas para identificar qué es lo que un lector quiere? En los grandes medios, o sea, puedo poner como ejemplo Diario Extra, que es un diario que todo el mundo quiere leer, por sus contenidos y por la forma en que cuenta, todo el mundo quiere tener acceso. Pero hay otros medios que tienen historias más complejas, más difíciles. ¿Cómo se logra encontrar un equilibrio? Sí, ahora el mundo digital lo que te ofrece además es la posibilidad de hacer métricas. Es decir, tú puedes identificar, por ejemplo, Cristian Zurita tiene su celular y ese celular está cifrado con una IP. Si tú entras a la página web de un medio, el medio va a saber, tal IP me está solicitando este tipo de contenidos. Entonces me está pidiendo economía, me está pidiendo política. Entonces, dentro de lo que yo voy produciendo a diario, puedo crear una suerte de recomendaciones de lectura para esta IP. Entonces, hoy por hoy hay la posibilidad de que, por ejemplo, si tú entras a Diario El Universo, tú vas a ver que la primera parte de la página web es una portada donde un editor eligió cuáles son los temas importantes que se debería leer. Pero en un segundo pantallazo tú puedes tener una cuadrícula donde están las recomendaciones y eso ya es personalizado. Entonces lo que yo veo en este segundo bloque de recomendaciones, lo que yo veo desde mi celular no es lo mismo que tú ves en tu celular. Es porque ya un algoritmo ahí vio que
tú estás consumiendo un tipo de temas y eso te va a ofrecer la página web. Es decir, nos podemos ir perfeccionando de acuerdo a las particularidades de cada uno de los lectores, sea desde sus pantallas o sea desde su teléfono. Así es. Y claro, eso también echa abajo algunos mitos, porque alguna vez se pensaba que el fútbol era lo que más le atraía a la gente y también le atraía la cuestión del espectáculo. Entonces hay que producir más fútbol y espectáculo para atraer al lector. Mentira. O más o menos el tipo de lector que se acerca a los diarios robustos, independientes, serios, es el lector que busca economía, que busca política. Entonces, mejor hay que fortalecer esos temas dentro de la producción del diario. Eso se va conociendo en la medida que también puedes ir interpretando las necesidades de cada lector, sea desde su computador, sea desde su teléfono. Bueno, Paul, sobre todo se nos ha ido la mitad del tiempo, pero queríamos conversar contigo porque tú eres un periodista de investigación y tal vez estés a la vanguardia en el uso de nuevas tecnologías con respecto a estos temas. ¿Cómo ves la producción de periodismo de investigación, que además somos pocos, extremadamente pocos en Ecuador, frente a lo que se hace en otras latitudes? Tú has podido visitar los Estados Unidos, de alguna manera has tenido un acercamiento al primer mundo. Sí, bueno, una de las cosas que me llamó la atención es que, bueno, a la final un periodista produce primero lo que su entorno le permite producir y se enfrenta a los problemas que su entorno tiene. Entonces, sin lugar a dudas, los problemas que tenemos aquí en estas latitudes no son los mismos problemas que están enfrentando en el primer mundo. En una democracia más desarrollada, ya el tema de la corrupción y la transparencia es como que eso fue ya discusión de hace unas décadas. Ellos ya solucionaron, tienen buenos sistemas judiciales, que si hay corrupción simplemente la castigan y punto. Y tienen además buenos métodos de transparencia de su quehacer público. Eso acá no tenemos y estamos en la construcción de ese Estado democrático, robusto, transparente. Entonces es por eso que los periodistas de acá, de estas regiones, nos enfocamos mucho en la corrupción política. Y es muy raro, aunque hay experiencias, las hemos visto, de por ejemplo también investigar la corrupción empresarial, privada. Claro, es un tema intocado, como que existe un mito allí, que no se puede tocar porque no nos corresponde. Es que nos debe corresponder, porque si una empresa privada grande puede hacer tanto o más daño que un político, sin duda. Si una empresa de producción de alimentos no cumple bien todos los reglamentos sanitarios, el impacto va a ser masivamente, y el periodista tiene que estar atento a eso. Entonces, a ese tipo de temas en el primer mundo se pueden enfrentar y es un tema que abarcan y es muy común ver ese tipo de temas. Es decir, en el primer mundo podemos ver procesos de investigación a las corporaciones y a las empresas, porque ese es su mundo. En nuestros países, en América Latina, estamos muy apegados a lo que sucede a nivel gubernamental, gobiernos locales y la corrupción. Es decir, todavía no hemos entrado a este mundo que aún es poderoso, la empresa privada, y hay países y hay empresas que pueden manejar un país, pero ¿por qué de alguna manera no hemos puesto ojos allí? Un poco, si te pediría que nos des una visión un poco más amplia de esto. Bueno, primero decirles a nuestros oyentes que un poco el periodismo de investigación es eso, ¿no? El periodismo de investigación tiene 3 características claras, que es el periodista de investigación trata de develar información que un poder está ocultando. Y este poder es poder empresarial, poder político, poder eclesiástico, poder militar. Hay muchos tipos de poderes. Luego, que eso que se quiere develar sea de interés público. O sea, no nos queremos meter en la vida privada de ningún político, de ningún empresario. Eso es vida privada. Si ese quehacer del poder está menoscabando el interés público, entonces ahí tiene que meter mano el periodista. Y luego, una tercera característica del periodismo de investigación es que la investigación la hace el periodista. Es decir, si hay una auditoría de la Contraloría
y un periodista publica ese informe, es algo muy necesario para nuestra sociedad, es un ejercicio de transparencia, es muy bueno que eso se publique sin duda, pero no llega a ser periodismo de investigación, eso no es investigación. porque la investigación la hizo la Contraloría, por ponerles un ejemplo. Entonces sí, primero esta cuestión de que el periodista de investigación se enfrenta a un poder. Y eso trae consigo muchas dificultades, porque el hombre poderoso que se ve al descubierto no va a dudar en utilizar su poder para callar al periodista de investigación. Y eso también es un problema económico para las empresas. Para las empresas de producción periodística me refiero, porque primero vas a pagar a un periodista de investigación que se va a demorar no una semana en hacer un tema, se va a demorar meses. Incluso hay emblemáticas investigaciones que han durado años. Entonces es algo que requiere de inversión, de dinero. Y luego el producto final quizás es una represalia económica, que esta persona poderosa que se ha visto al descubierto utilice su influencia para quitar anunciantes al medio o para ponerle un juicio, o bueno, como hemos visto en la década pasada, pedirte millonarias cifras porque se ha visto afectado el nombre de tal político y ponerte contra la pared, ¿no? Entonces creo que ese ambiente hace difícil que el periodismo de investigación se propague. Pero sin embargo ahí estamos, o sea, hay medios alternativos, todavía hay en medios, en grandes empresas periodísticas que siguen haciendo periodismo de investigación. Nosotros de Diario Universo seguimos manteniendo nuestra unidad de investigación. Sí existe. Y tal vez el único medio que mantiene aún una unidad de investigación. No estoy seguro. Pero antes había medios que firmaban las notas con unidad de investigación y eso ya no lo he visto, pero he visto que sí hay también intentos por hacer grandes temas a profundidad y de investigación en los demás medios. No es algo que sale todos los días o semanalmente o mensualmente, pero hay. Y bueno, tal vez se explica por estas implicaciones económicas que se tienen, ¿no? Posiblemente. Vamos entrando a este último tercer momento, que sería un poco detallar ¿qué papel ha jugado la tecnología en la posibilidad de hacer periodismo de investigación? Antes, cuando digo antes me refiero en mis tiempos de joven reportero, yo tenía que ir a la fuente y buscar la información y hacer un esfuerzo de encontrar la información en una entidad pública para poder empezar a bosquejar lo que yo pensaba que existía. Ahora es distinto, ahora se lo hace desde un computador y hay que pasar tal vez la misma cantidad de tiempo, pero sentado frente a un computador. Así es. Una parte importante de las técnicas de investigación periodística es lo que se conoce como investigación asistido por computador. Investigación asistida por computador. Y lo que te permite estas técnicas informáticas es digitalizar una gran cantidad de datos, ponerlas en matrices, en bases de datos y luego consultarlas para encontrar cosas llamativas que te podrían dar como resultado una hipótesis de investigación periodística. Entonces, estas técnicas de investigación, que también se lo conoce como periodismo de datos, pues por supuesto han ido incrementándose sus posibilidades en la medida en que avanza la tecnología. Y ahora es posible plantearse grandes temas de investigación a partir de luces que te dan los datos. Entonces te voy a poner un ejemplo. Una de las grandes investigaciones periodísticas de nuestro país la hizo nuestro colega Arturo Torres en los años 90, que descubrió que un juez tenía un patrimonio que no se correspondía con sus ingresos, entre comillas, legales, y sacó una gran investigación. Eso le valió el premio latinoamericano de periodismo de investigación. Claro, el más importante que existe en América Latina. El más importante en la región. Y claro, pero eso es un caso de corrupción. Un caso importante de corrupción. Muy bien hecho además. Ahora ya han pasado los años, se ha incrementado la tecnología y las posibilidades de ahondar en eso. Y ahora se hacen
se investigan esquemas de corrupción. Entonces, ya no es solamente que un funcionario recibió indebidamente el dinero. Tienes la posibilidad de ver cómo se ha armado un esquema de corrupción donde ya no es solo uno el beneficiario, sino pueden haber varios personajes beneficiarios de ese esquema de corrupción. Y yo creo que estamos ya al punto de ir a un paso más elevado incluso. El último premio latinoamericano de periodismo de investigación lo ganó este medio digital salvadoreño que se llama El Faro. Y ellos hicieron un análisis de datos de miles de juicios y llegaron a la conclusión de que en El Salvador el 90% de juicios por violaciones a menores de edad quedaba impune. Y a partir de ese análisis de datos, ellos dicen, bueno, esto nos dicen los datos, pero ¿por qué es? Eso ya no es algo que te van a dar los datos. Contestar esa pregunta de ¿por qué se da esto? Los datos te pueden decir, esto está pasando, pero no te van a decir el por qué. Entonces, ahí sí viene la reportería tradicional, pues. Pero ya con los datos y la información existente allí. Sí, y eso también te da, partir de los datos te da otro tipo de relación con las fuentes personales. Porque si tú vas sin saber nada a una fuente, a una institución, oiga, deme esta información que necesito, lo más probable es que te van a negar. Pero si tú ya analizaste datos, y sí, y te cierran las puertas y puede llegarte el fracaso de una investigación, ni siquiera a comenzar la investigación. Pero si tú ya partes de datos, ya tu relación con esa institución o con ese funcionario es otra. Porque estás diciendo, oye, yo ya sé que aquí está pasando algo malo. Y sé que esto se resuelve en esta institución, entonces tenemos que afrontar este tema. Ahí se van a abrir las fuentes de información. Te agradecemos, Paul, tus experiencias y tus opiniones y tus comentarios con respecto a lo que es el qué hacer de este trabajo. Pues ojalá algún momento tengamos oportunidad de conversar ya más particularmente sobre algunos casos importantes en los que has participado, y habrá el momento. Amigos televidentes, les queremos agradecer su presencia esta noche y compañía con nosotros. Quedamos pues por invitarles en un próximo encuentro con Mil Hojas en las pantallas de Telesucesos la próxima semana. Un abrazo, hasta luego. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Mil Hojas. Extraer la verdad, preservar la memoria y exigir la rendición de cuentas, con la conducción de Cristian Zurita, Catherine Erazo y Marta Roldós. Mil Hojas.